jueves 30 de octubre. Informativo número 126. Estos son los titulares. Lo último. Joaquín Rodrigo vuelve a la senda de la Copa Clio España. Cuarta prueba en el Jarama. World Race y Campeonato de España de Trick en Zaragoza, por nuestro colaborador Manolo Cárceles. Lo próximo. Este sábado finaliza el aragonés de slalom en el circuito de Andorra, con casi todas las categorías por decidir. Esto es Tiempo Racing. ¡Comenzamos! Hola, un jueves más, gracias por estar ahí y seguir nuestros informativos sobre el automovilismo aragonés. Hoy empezamos con nuestro ilustre piloto Joaquín Rodrigo, que sin dejarla nunca vuelve a la senda de las Copas Clio, que tantos triunfos le dio. Este 2025 es la segunda temporada del certamen nacional de circuitos con el vehículo Renault Clio 5, organizado por V-Line, Driveline Land y Renault España. Se estrena nueva nomenclatura y se cambian los Pirelli de siempre por los Michelin. Joaquín, con su Clio 5 Filtrosman, corrió este fin de la cuarta prueba de un certamen de 5 que terminará el 16 de noviembre en el Circuit de Cataluña. Puntuó en las dos mangas, lo que le permite mantenerse sexto del campeonato a escasos 8 puntos del top 5. Mucho tendrá aún con todo que apretar en las dos próximas mangas del trazado catalán para resarcir esos dos peores resultados que tendrá que sacar de su mochila. Pero estamos seguros que, como siempre, peleará hasta el final este piloto que nació en el primer slalom que hubo en Aragón, allá por 1983. Mucho volante en sus manos tiene este zaragozano, 7 veces campeón de Aragón de velocidad sobre asfalto y sobre nieve. Y mientras Rodrigo peleaba en el Jarama, nuestro enviado especial Manolo Cárceles, ya sabéis que intentamos seguir todas las carreras de los diferentes campeonatos, pero no podemos estar en todos lados. Por eso solo lo hace Paco Arnal. Pues eso, que necesitamos ayuda para poder informar correctamente. Así que si quieres y puedes, cuando vayas a una carrera, acompañando o ayudando, podría ser nuestro enviado o enviada especial. Nos lo comentas antes por WhatsApp o por email, te decimos en lo que podrías ayudar con tu móvil y ya está. La verdad sería fantástico, así que si tienes móvil, ¿quién no lo tiene? Y te apetece echarnos una mano, dínoslo para lo que queda de temporada y por supuesto en la próxima. Y como os decía, Manolo Cárceles disfrutaba en el World Race Motor Show de Zaragoza con las finales del Nacional de Drive. Este es el pabellón 7. Aquí la gente se ha traído sus vehículos de calle, bien limpios, y los ha puesto para el disfrute de los demás. Fada, como no podía ser menos, invitada a tal evento,
presentó en su stand lo mejor de los aparatos de carreras que disputan nuestros campeonatos. Presencia también de pilotos y copies entre los abundantes y lustrosos engendros de diferentes disciplinas que se podían ver de cerca. Y para este fin de la última prueba del Aragonés de Slalom, que tantas satisfacciones nos está dando esta temporada. Nos iremos el domingo al circuito de Andorra, donde los 51 inscritos en este momento cerrarán un campeonato en el que todavía está por decidir quién se ocupará con el laurel final. 11 puntos entre los 3 primeros, los 3 se han descontado ya el resultado que deben, por lo que la puntuación es neta. Alejandro Díaz Concha con 93, David Tesán con 89 y a escasos 7 de Tesán, el siempre incisivo Daniel Cardiel con 82. Si este campeonato se ha caracterizado por algo, además de por las altas inscripciones, ha sido por lo ajustada de las clasificaciones al término de cada una de ellas. Era habitual que fuera por milésimas y eso se ha notado en las puntuaciones tan ajustadas. Ahora es cuando cada piloto recuerda el puñetero cono que le impidió hacer mejor tiempo y con ello perder esos puntos tan necesarios ahora. Hasta el último cono, todo es crono. 14 inscritos en el trofeo de serie. Adrián Cabero ya tiene el entorchado de campeón, salvo catástrofe de no puntuar en Andorra y que el tercero en discordia, Sergio Bercero, ganara. Y aún así el líder actual, Adrián Cabero, desempataría por los mejores resultados en su haber. Y Samuel Caseras, actual segundo clasificado, tendrá que quitarse aún el peor resultado hasta ahora, que es de 13 puntos. En mujer y motor sí que se definió la lucha a favor de Paloma Meseguer, aún no participando en la última celebrada en Alfajarín. 120 puntos netos por 97 de Aitana Pérez y 90 de Ana María Rubio, ya que estas dos pilotos deben quitarse todavía un resultado. De todas formas, la lucha por los dos cajones del podio estará abierto para Andorra. 10 debutantes en este peleado grupo, donde también está el podio final abierto entre el líder actual, Sergio Sanz, su hermano Víctor y el ostense Coque García. 8 puntos netos los separan y los 3 deberán quitarse un resultado. Otro tanto en históricos, entre Pablo Alquézar, David Lardiés y Javier Cameo, en ese orden provisional, por lo que hasta el último cono de la segunda manga no sabremos quién se lleva el gato y el trofeo al agua. En la Copa Master Más 55, José Luis López ya respira tranquilo sabiendo que el trofeo es suyo desde la última carrera. Estarán ausentes en este grupo Andrés Fuertes y José Luis Aguar, por lo que el segundo escalón final será para Goyo Montesa. Y tampoco está claro quién se llevará la beca Mi Motorsports del Objetivo Rallys. 3 puntos separan a los 3 primeros, Daniel Vitrián, Sergio Sanz y Samuel Caseras, aunque el cuarto, Javier Ferrero, a 5 de Caseras y Coque García, a 7 de Ferrero, todavía tienen su posibilidad en una modalidad tan abierta como esta. Y en escuderías, reflejo de lo que ha sido la temporada. 3 escuderías optan al título, en Arbay ECR y RC Motor y Talleres HLC. Lista de inscritos con 3 pilotos noveles de la promoción Conoce el Slalom, entre ellos un Echegoyen, y lucha de federativos, el actual presidente Fada y el anterior presidente Fada, Temis López con 206 GTI y Ángel con Mini John Cooper, amén del regreso al slalom del campeón 2011 Pablo Fortuño. No le faltarán alicientes a una carrera que comenzará a las 8 de la mañana hasta las 9:30 para los trámites de llegada, seguido del briefing con el director de carrera para a las 10 empezar las mangas y a las 2 de la tarde ya sabremos quién subirá al estrado de la gala 2025 y en qué posición. Así que eso es todo por ahora. Recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un fuerte abrazo.